Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Siempre en el Génesis, hoy tenemos otro episodio misterioso de la historia de Jacob. Su lucha contra un personaje que parece hombre, pero que no se sabe porque el relato no dice si es un espíritu, un ángel o es el mismo Dios. Esta vez el viaje de Jacob es de vuelta. Han pasado bastantes años, unos 20, desde la visión de la escala que teníamos ayer en la primera lectura. Jacob viene de Mesopotamia, donde se había refugiado, y vuelve a su tierra de origen, que es Canaán, con 2 mujeres, Lía y Raquel, y sus 11 hijos. Viene con miedo a las iras de su hermano Esaú, que no le perdona la trampa con la que le privó de sus derechos. Aunque Esaú olvida que esos derechos los cambió él por un plato de lentejas. Y es en esta circunstancia cuando en la noche sucede la misteriosa lucha que describe la primera lectura, en la que parece Jacob queda victorioso, pero tocado en la articulación de su muslo y por tanto cojo. El lugar donde ha sucedido esto se llama Penuel, que significa he visto a Dios cara a cara. Y de nuevo el texto lo que hace es legitimar la elección de Jacob por parte de Dios y también justificar que ese lugar sea considerado después como sagrado. Nuestros encuentros con Dios también son misteriosos, a veces pacíficos como el de Jacob, cuando la escala y los ángeles, otros más turbulentos como de esta lucha nocturna, pero que también termina con una bendición. Pareciera que Jacob pasa por una crisis importante, ha decidido volver a su tierra, pero tiene miedo de su hermano. Muchas veces nos toca sufrir pronto o tarde las consecuencias de nuestros fallos o trampas, de nuestro pecado. Y experimentamos lo mismo que Jacob, que era de noche y se quedó solo, a pesar de que llevaba tantas personas en su compañía. Nuestra relación con Dios puede ser también de forcejeo y combate. Ya nos dijo Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Seguir a Jesús supone muchas veces renuncia y valentía. Él también tuvo que luchar y vencer en el gran combate de la redención de la humanidad. Ahora se nos hace partícipes de esa victoria, dándonos fuerzas en nuestras luchas de cada día. A veces nos toca de noche y solos y en la lucha. Nuestra vida es un camino con frecuencia nada fácil, pero como Jacob, eso nos ayuda a renovar la orientación de nuestras vidas, apoyados solamente en Dios. El capítulo 9 de Mateo, ahora en los versículos del 32 al 38, nos regala el relato de la curación de un mudo, probablemente sordomudo, porque el término es empleado por Mateo para significar ambas cosas. La reacción ante el gesto de Jesús es dispar. Los sencillos, admirados. Nunca se ha visto cosa igual en Israel.
Los fariseos no quieren reconocer la evidencia y caen en lo ridículo. Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Y digo ridículo porque ¿qué gana el demonio echando demonios? Si Jesús hace el milagro, es porque el reino está aquí, porque Dios tiene la última palabra y no el mal. Jesús tiene buen corazón, se compadece de todos los que sufren. A eso ha venido, a recorrer pueblos y aldeas. Y es allí donde se da cuenta del sufrimiento de su pueblo. Por eso viene para que ya el mal no domine a nadie y así se muestre su carácter mesiánico y divino. La escena termina con un pasaje que introduce ya el capítulo que seguirá, el discurso de la misión. Jesús se compadece de las personas que aparecen extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor, y por eso va a movilizar a sus discípulos para que vayan a todo lugar, difundiendo la buena nueva. Lo primero que les dice no es que trabajen y que prediquen, sino que recen. Rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Es lo que el mundo de hoy también necesita. Hay muchos alrededor nuestro extenuados y desorientados, sordos a la palabra más importante que es la palabra de Dios. Si saliéramos de nuestro mundo y recorriéramos los caminos, también nos daríamos cuenta, como Jesús, de las necesidades de la gente. Es bueno recordar el comienzo de aquel documento famoso del Vaticano II, Gozos y Esperanzas, la Gaudium et Spes, que nos dice que la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, deben ser también las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Jesús no va hoy por los caminos, pero nos toca ir a nosotros. Y nos toca llevar la voz autorizada de la Iglesia, porque todos estamos comprometidos en esta tarea de evangelizar. Desde su ministerio, los que somos responsables de la comunidad, todos, desde nuestra identidad de cristianos bautizados. Está bien que el primer consejo que Jesús nos da para el trabajo misionero sea la oración. Rogad al dueño de la mies, para que no creamos que todo depende de nuestros talentos o de las estructuras o de las instituciones. Es Dios el que salva. Es Dios el que quiere que el mundo participe de su vida y su alegría. Y es a Él a quien debemos mirar en primer lugar. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.